La ley de Ohm dice que en todo circuito la corriente que circula por el circuito es proporcional al voltaje aplicado al circuito e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Yo les había mencionado que a partir de ahora no voy a dibujar ni el switch ni el fusible, pero esos son elementos que bajo ningún pretexto se pueden obviar. Ya sabemos que van ahí, pero para no complicar los dibujos, no los vamos a dibujar. Entonces, la corriente que circula por un circuito es proporcional al voltaje que se aplica al circuito y es inversamente proporcional a la resistencia que tiene el circuito. Observen que la corriente sale por el terminal positivo de la fuente. La corriente tiene dos sentidos. El sentido convencional, que fue el primero que apareció cuando se empezaron a estudiar los fenómenos eléctricos, se consideró que la corriente salía por el terminal positivo de la fuente y circulaba en ese sentido, de positivo a negativo. Después surgió el sentido electrónico, que dice que la corriente va del terminal negativo al terminal positivo. Cualquiera de los dos sentidos se puede usar siempre y cuando no se mezclen los dos. Podemos decir que vamos a trabajar con el sentido convencional de la corriente para analizar un circuito, o usamos el sentido electrónico de la corriente, cualquiera de los dos. Entonces la corriente del circuito es proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Cuando ustedes le pregunten la ley de Ohm, nunca vayan a decir que no, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, porque eso no es la ley de Ohm, eso es una ecuación. Deben especificar lo que yo les acabé de decir ahorita. Bien, de esta ley que tiene una ecuación, surgen otras, ¿verdad? El voltaje es igual a I por R. Y otra, que la resistencia es igual a V dividido entre I. Donde V es el voltaje y es la corriente. Tenemos entonces tres ecuaciones que son esenciales para el análisis de los circuitos, sobre todo en corriente directa. En corriente alterna también se pueden aplicar, pero hay que tener en cuenta algunas restricciones dadas por las reactancias. Ahora consideremos la ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia que desarrolla un circuito es proporcional al voltaje aplicado en el circuito o al circuito y a la corriente del circuito. Entonces la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, porque la potencia aumenta a medida que aumenta el voltaje y aumenta a medida que aumenta la corriente. Entonces tenemos aquí un producto de V por I es igual a la potencia. La potencia está en watts, ya vimos las unidades de las magnitudes eléctricas, el ohm, el watt.
el ampere y el volt. Entonces de esta ecuación surgen también otras, pero vamos a llamarla esta la 4, esta sería la 5. El voltaje aquí es igual a la potencia dividido por la corriente. Y la corriente aquí es igual a la potencia dividido por el voltaje. Entonces tenemos 6 ecuaciones esenciales para el análisis de circuitos. Bueno, ahora vamos entonces a la parte de unir las dos leyes. ¿Ya? Entonces vamos a escribirlas aquí. Bien, entonces podemos reemplazar el voltaje aquí. Si lo despejamos de acá, que es voltaje igual, que esta es la número 2, voltaje igual ahí por R. Entonces, esta la vamos a reemplazar acá. Entonces ponemos 2 en 4, ¿verdad? 2 en 4. Entonces la potencia es igual a I por R por I. Ya la reemplacé, ¿se dan cuenta? Ahora la potencia sería igual a I cuadrado por R. Y esta es nueva. Esta es la número 7. Esta número 7 también se le llama la ley porque representa la potencia que pierde un circuito por efecto de la corriente y el recalentamiento de los conductores. La ley de Joule. Bien. Ahora vamos a reemplazar la corriente. Esta ahí la vamos a reemplazar aquí. Y entonces reemplazamos 1 en 4. 1 en 4. Siendo la potencia igual a B multiplicado por B sobre R. Aquí la reemplacé. Entonces podemos decir que P es igual a B al cuadrado sobre R. Ahora voy a avanzar un poco más despejando otras dos de aquí de las 7. Tendríamos entonces la 9. ¿A qué es igual la I si la despejamos de P? Entonces sería igual a P sobre R y le sacamos la raíz cuadrada. Esto es igual a I, despejándola de aquí. Y esta sería la 9. Podemos también hallar la 10, que es R, a que es igual a R. R sería igual a P dividido por I cuadrado. La 10. Ahora de esta podemos despejar B. Entonces tendríamos la 11. B a que es igual. B es igual a P por R. Y le sacamos la raíz cuadrada. Y podemos sacar la número 12, que sería despejar R de acá. Aquí sería igual R a B al cuadrado sobre P.
donde tienen las cuatro magnitudes. Pues tenemos voltaje, corriente, resistencia y potencia. Ahora, cada una de estas magnitudes le corresponden tres ecuaciones, porque de cada una de estas se despejan tres. ¿Sí? Pues vamos a la corriente, tenemos que la primera, la corriente igual a V sobre R. ¿Sí? También la corriente es igual a P sobre V. Y también la corriente es igual a raíz cuadrada de P sobre R. Por otro lado vemos que la potencia es igual a V por I. Pero también la potencia es igual a I al cuadrado por R. Y también la potencia es igual a V al cuadrado sobre R. Por otro lado tenemos que el voltaje es igual a I por R. Pero el voltaje también es igual a P sobre I. Y el voltaje también es igual a raíz de P por R. La resistencia vemos que es igual a V sobre I. Pero también la resistencia es igual a P sobre I cuadrado y a V cuadrado sobre P. Ahí tenemos ya todas las ecuaciones, son 12 en un círculo. Un circuito mediante el cual podemos analizar la ley de Ohm. Está construido con multisync de National Instruments. Hemos colocado una fuente de 12 voltios, un resistor de 1K, un circuito simple. Le vamos a colocar medición de voltaje, medición de potencia y medición de corriente. Iniciamos la simulación y obtenemos 12 voltios en la batería, 144 miliwatts en el resistor y 12 miliamperios de corriente del circuito. Ahora vamos a aumentar el voltaje para verificar qué sucede con la corriente y la potencia del circuito. Entonces detenemos la simulación y aumentamos el voltaje al doble, le colocamos 24. Volvemos a iniciar la simulación y entonces ya tenemos 24 voltios en la fuente y tenemos una corriente de 24 miliamperios, aumentó al doble. Entonces la corriente es proporcional al voltaje. A medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente. La potencia también es proporcional al voltaje. Si aumentamos el voltaje, la potencia aumentó en 576 miliwatts. Ahora vamos a detener la simulación y vamos a dejar nuevamente la batería en 12 voltios. Ahora vamos a variar el resistor, que es la otra variable. Vamos a seleccionar el resistor aquí y lo variamos. Tenemos un resistor de 1K, lo vamos a poner el doble de 2K. Y volvemos a simular. Entonces tenemos el anterior voltaje que era de 12 voltios y teníamos anteriormente con 1K 144 miliwatts. Ahora tenemos 72. Tenemos la mitad. Entonces vemos que la corriente que disminuyó a 6 miliamperios, a medida que aumentamos la resistencia, la corriente disminuyó. Por lo tanto, la corriente se comporta de manera inversamente proporcional. Disminuyó exactamente a la mitad porque antes teníamos 12 miliamperes. Y ahí podemos entonces, vamos a detener la simulación, podemos ver entonces de una manera simulada el comportamiento del circuito y cómo fue que se ideó la ley de Ohm y la ley de Watt.